Hola, ¿qué tal? Sean todos y cada uno bienvenidos a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Imer Omar Reyes Membreño, soy estudiante de la carrera de Ciencias Naturales de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En este video trataremos acerca de lo que es la segunda ley del movimiento de Newton. ¿Qué es? Si hacemos un pequeño recordatorio, la primera ley establece que si un cuerpo se encuentra en reposo, pero si no hay ninguna fuerza neta que se ejerza sobre él, este va a continuar en reposo. También nos decía, ¿verdad?, que si un objeto está en movimiento, pero si no hay una fuerza neta que se ejerza sobre él, este se continuará desplazando en línea recta con velocidad constante. Estas son las leyes del movimiento de Newton y estas fueron publicadas en el año de 1687 por el físico y matemático Isaac Newton en su obra Principia Mathematica. La segunda ley entonces nos dice qué ocurre si se ejerce una fuerza neta sobre un objeto. Entonces, básicamente nosotros a medida vayamos avanzando en este video, vamos a ver y le va a quedar un poco más claro es la respuesta de esta pregunta. Y nuestra siguiente pregunta sería, ¿cuál sería la relación entre la aceleración y fuerza entonces? Entonces, vamos a ver que la aceleración, la relación matemática, como Newton argumentó, establece que la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa. Dice, la aceleración de un objeto es inversamente proporcional a su masa. Entonces, masa y aceleración están básicamente muy relacionadas. ¿Y cuál será la relación? Que para encontrar fuerza nosotros ocupamos aceleración y masa. Entonces, nuestra segunda ley, también llamada ley fundamental o la ley fundamental de la dinámica, ¿verdad?, describe lo que ocurre cuando una determinada fuerza actúa sobre un objeto. Y para comprender la verdad, nosotros tenemos una pequeña imagen. Esta imagen observamos un objeto que fue lanzado, en este caso un balón de fútbol, ¿verdad? Fue lanzado, pero se le aplicó una determinada fuerza para lanzarlo. Entonces, el objeto tiene masa. A medida va avanzando, el objeto tiene una velocidad, pero como se le aplicó una fuerza, por lo tanto tiene una aceleración. Entonces, este objeto va y esta es nuestra segunda ley. Entonces, este objeto que acabamos de observar en la imagen presenta un momento lineal. ¿Y cuál es este momento lineal? Básicamente es una magnitud vectorial. ¿Y qué es? Es directamente proporcional a la masa y a su velocidad. Entonces, ¿qué nos plantea la segunda ley? La segunda ley nos plantea la aceleración de un objeto que es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él, ¿verdad? Entonces aquí tenemos la relación entre fuerza y aceleración y es inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es la dirección de la fuerza neta. Entonces la dirección de la aceleración va a ser la fuerza neta que actúa sobre el objeto. Por lo tanto, la segunda ley de Newton la podemos expresar con la siguiente ecuación. Nosotros ya tenemos las relaciones, ¿verdad?, entre fuerza y masa y entre lo que es aceleración y fuerza y masa y aceleración. Entonces la podemos expresar de esta manera, que la sumatoria de la fuerza o la fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? La masa de un objeto por su aceleración. ¿Por qué? Por nuestro enunciado de la segunda ley. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y este ejemplo lo vamos a ver mucho mejor a continuación. Aquí tenemos nuestro pequeño ejemplo, lo tenemos en esta pequeña pizarra y observamos, ¿verdad? Y dice, fuerza para acelerar un automóvil rápido. Dice, estime la fuerza neta para acelerar a un auto de 1000 kilogramos a 5 metros por segundo cuadrado. B, una manzana de 200 gramos a la misma tasa. Entonces, básicamente, ¿qué nos quiere decir esto? Que nosotros podemos observar, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? A 5 metros por segundo cuadrado. Entonces, empezamos. Sacamos nuestros datos. Entonces, voy a escribir aquí mis datos. ¿Cuáles son los datos que tenemos? Entonces, nosotros tenemos la masa del auto, que serían 1000 kilogramos, ¿verdad? Tenemos también la masa de la manzana, que serían 200 gramos.
También nosotros contamos con qué, con la aceleración que serían 5. Esta aceleración la tenemos aquí, la tenemos a 5 metros. La aceleración la tenemos a 5 metros, 5 metros por segundo cuadrado. Entonces esa sería nuestra aceleración. Entonces iniciamos. La vamos a calcular con kilogramos, ¿verdad? Recordemos que la unidad fundamental del peso es kilogramo, no es gramo. Entonces vamos a hacer una pequeña conversión de 200 gramos. 200 gramos la vamos a pasar a kilogramo. Entonces decimos que 200 gramos y decimos arriba va a ir kilogramo, ¿verdad? Entonces sería 1 kilogramo. Y abajo básicamente sería, ¿cuántos gramos tiene 1 kilogramo? Pues tiene 1000 gramos. Entonces, básicamente, ¿esto qué nos daría? Nos daría que esto, si efectuamos la operación 200 entre 1000, entonces nos va a dar 0.2 ¿qué? Kilogramos. Allí ya tenemos nuestros datos. Ahora vamos a empezar a calcular. Entonces yo calculo. Vamos a empezar a calcular que nuestra A. Entonces A yo la tengo allí. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a empezar a calcular? Vamos a empezar a calcular la aceleración y la fuerza neta para acelerar el auto. Entonces nosotros venimos y colocamos nuestra famosa ecuación y la tenemos aquí, ¿verdad? Nuestra ecuación, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces yo tengo mi ecuación aquí y entonces inicio aquí. Entonces yo digo, entonces vamos a calcular nuestro A. Ya la tenemos aquí. Entonces yo digo que fuerza va a ser, nuestra fuerza va a ser igual a ¿qué? Entonces, la masa del objeto del primer A del auto, si se fijan, serían 1000 kilogramos, ¿verdad? Kilogramos. Perdón, 1000 kilogramos. Entonces, yo esto lo voy a multiplicar por ¿quién? Lo voy a multiplicar por la aceleración, que serían 5. ¿5 qué? Si observamos nosotros serían 5 metros por, vamos a ponerle por, ustedes saben que el asterisco significa por segundo al cuadrado. Entonces yo aquí la tengo ya. Entonces, si efectuamos esta operación, entonces diríamos 5. Entonces vengo yo y voy a colocar nuestro igual. Entonces, vamos a colocar aquí. Entonces, recordemos que nuestra fuerza, la fuerza se aplica con Newton. Entonces, si yo digo 1000 por 5, rápidamente serían 5000 ¿qué? Kilogramos por metro por segundo cuadrado. Todo esto nos va a ser igual a Newton. Vamos a seguir calculando nuestra V. Entonces venimos y calculamos nuestra V y decimos entonces, ¿cuál sería la fuerza necesaria para mover un auto? Serían de 5000 newtons, ¿verdad? Para acelerarlo. La V, nuestra V sería V, entonces venimos y aplicamos nuestra ecuación y decimos que nuestra fuerza, aquí vamos a colocar nuestra ecuación, la tenemos aquí arriba y decimos que nuestra fuerza va a ser igual a ¿cuántos kilogramos? Sería 0.2 kilogramos, ¿verdad? Entonces pongo 0.2 kilogramos, kilogramos por, voy a multiplicarlo, ¿verdad? Voy a multiplicarlo por la misma velocidad, que serían 5 metros por segundo cuadrado. Efectuamos nuestra operación y decimos 0.2 por 5, pues básicamente esto sería igual a 1 kilogramo por metro por segundo, nos daría newtons. Entonces, básicamente, ¿cuál sería la fuerza necesaria? Para mover un auto serían de 5000 newtons y para mover una manzana sería solamente de 1 newton.